Julián, ¿se me escucha? Julián, Adamaris, sí se está observando, Julián. Sí, Luisa. Ya, gracias, Adamaris. Ya, entonces podemos ver la estructura, sí, este organigrama, sí, de la Edad Media, la Alta Edad Media en Europa Occidental, el periodo de la historia, sí, es un periodo que ha plasmado por los nuevos avances, sí, avances económicos, sí, y que ha ido transformando, sí todo en cuanto a la economía de nuestro país o de la Edad Media. ¿Sí? Entonces, esta Edad Media en Europa Occidental se caracterizaba por, ¿sí? Ser un mundo ruralizado. ¿Qué decimos de esto, mis chicos? Cuando hablamos de un mundo ruralizado, es lo rural, donde no es una comparación con la ciudad, donde nosotros tenemos al alcance todo, ¿no? Pero recordemos que en la ciudad no existe lo que es campos, lo que sí existe el arado o existe el trabajo forzado para los animales. Sí, en este caso se distinguen dos etapas, como la crisis agraria, ¿sí? Esto tenía puntos o características importantes que era una disminución de la población, abandono de las tierras de cultivo, crisis agraria, expansión agraria, también aumentó la población, roturación de nuevas tierras, mejoras técnicas en la agricultura. También se son oleadas de invasiones, pueblos germánicos siglo V, musulmanes del siglo VII, vikingos siglo VIII y siglo XI. También había aquí lo que era la inseguridad, que generaba relaciones de dependencias personal entre señores y vasallos. ¿Sí? Su causa era la aparición del feudalismo. Recordemos que el feudalismo es el trabajo arduo en lo que es las tierras. También este organigrama, mis chicos, ¿sí? También hay lo que es la Baja Edad Media en Europa Occidental, que esto es final de la Edad Media, pero se distingue dos etapas. Primero, que es el crecimiento, y después llega lo que es la crisis. Pero esto tiene unas características específicas como los cambios políticos, que son sus características: aumento del poder real, aparición de los parlamentos, expansión de la cristianidad, cruzadas, son expediciones para liberar los santos lugares. ¿Sí? Causan creación de los reinos latinos, apariciones de las órdenes militares, aumento del comercio entre Oriente y Occidente, ¿sí? El desarrollo de las ciudades son centros de actividades económicas como la artesanía, aparición de los gremios. También lo que es el comercio, desarrollo de las ferias, ¿sí? Centros de actividad cultural y artística, nacimientos de las universidades, construcciones de catedrales, ¿sí? Y también el crecimiento que hubo en el siglo XII y el siglo XIII. ¿Sí? Entonces se puede ver que las crisis del siglo XIV fue las causas malas cosechas, debilitamiento físico de la población, ya que ellos eran obligados a trabajar en sus tierras de noche, día, y había un agotamiento físico de la persona. Brote de pestes procedentes de Oriente, consecuencias: el descenso demográfico, crisis de valores, nueva religiosidades. Sí, entonces esos eran desacuerdos, sí, mutuos. Entonces, las características de la Edad Media. Sí, predominan las actividades agrarias y las principales fuentes de riqueza en la tierra.
fragmentación del poder, si bien se formaran reinos en desarrollo político y económico. ¿Sí? También se dice que el comercio, ¿sí? También es local y disminuyen las grandes transacciones económicas, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir, sí decayó su uso. Fuerte influencia de la iglesia. ¿Sí? La actividad cultural consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado. Se copiaron y comenzaron las obras de autores clásicos. En el centro de cualquier actividad cultural era la Biblia. Entonces, aquí podemos ver que el mapa muestra las invasiones de los bárbaros en el imperio y los estados que sucedieron, ¿sí? Entonces podemos observar, ¿no, mis chicos? Que aquí está, en esta plasmado, ¿sí? Todo la expansión que tuvieron, ¿sí? El imperio romano. Recordemos que el imperio romano fue uno de los mayores, ¿sí? Mayores imperios, sí, con una gran cantidad de militares y una capacidad para pelear, sí, contra sus enemigos, sí. Ellos estaban aptos para las diferentes guerras y como ellos tenían todas esas tácticas, técnicas, ellos podían ir conquistando e invadiendo diferentes lugares y como ustedes pueden ver, ¿no? Por todo esto que está aquí plasmado, no sé si pueden observar, ¿sí? Ellos fueron, ¿sí? ¿Qué es el feudalismo, mis chicos? El feudalismo se le llama así al sistema social, político y económico que predomina en Europa occidental, ¿sí? Especialmente en los siglos eh, 9 y siglos 13, pero continúan hasta el siglo 18. El tipo de lazos sociales que se establecerá será la principal característica de este periodo. ¿Por qué se da el feudalismo? Inseguridad y pérdida del poder real de los emperadores, el miedo y la inseguridad provocadas por nuevas invasiones en los siglos 9 y 10 de los vikingos, magiares y eslavos. Se da una búsqueda de unión entre la gente para defender común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos, ¿sí? Aumentó el valor de la tierra por la caída del comercio y la inseguridad de los caminos. Recordemos que ellos podían vivir de los recursos naturales, ¿sí? Todo lo que les daba la tierra, ellos primero hacían para subsistir. Segundo, hacían para hacer o tratar la tierra para hacer sembrada y después cosechada, ¿sí? Entonces fueron haciendo ese proceso, ¿sí? Para una mejor vida, ¿sí? De aquellos feudales. Las características del feudalismo, ¿sí? Una de las características fue la base social y económica del feudalismo. Estuvo en el campo feudo. Los señores feudales fueron soberanos, ¿sí? Absolutos de sus tierras. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Había tres sectores sociales: los señores que conformaban la nobleza, ¿sí? Los sacerdotes que constituían el clero y el pueblo que desempeñaba los trabajos de campesinos artesanos. Se da la dependencia de un hombre respecto a otro hombre a través del vasallaje asegurado por un contrato o acto de homenaje, ¿sí? El feudalismo se basa, ¿sí? Se basa en el vasallo y el señor feudal. Es una protección económica militar, ¿sí? El señor feudal ayuda, consejo, pago de impuestos, trabajo. La relación de vasallaje consistía en las obligaciones de fidelidad y asistencia a cambio de la protección de una persona en condición social superior, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver lo que el Señor da.
al vasallo, ¿sí? Primero es la defensa judicial, la protección militar, sustento asegurado por las tierras donadas en feudo, lo que el vasallo da al señor. Ayuda económica en caso de matrimonio de su hija, pago de rescate si el señor es hecho prisionero y para el viaje de las cruzadas. Consejo, ayuda militar. Sí, el vasallaje tenía la obligación de asistir militarmente al rey o al señor feudal y al cambio recibir un beneficio como un feudo latifundio. ¿Sí? Entonces se puede ver, ¿sí? Donde es un proceso que les iba protegiendo a las personas que iban a estar al frente de ellos, ¿sí? Entonces, se puede ver que aquí entre los señores feudales y los habitantes de sus dominios existía una relación de vasallaje y de servidumbre. Campesinos villanos son libres y al cambio de protección prestan servicios, trabajan, pagan impuestos, etcétera. Son campesinos siervos, ¿sí? Son considerados partes de la tierra, deben presentar servicios y pagar tributos, ¿sí? La sociedad en la Edad Media, ¿sí? Estaba el rey a la cabeza, después iban los duques, condes, altos prelados, caballeros, señores, obispos, abades, soldados, campesinos y siervos. Es el rey el primer elemento de la pirámide, le seguían sus vasallos, que eran los duques, condes y otros señores poderosos, quienes contaban con la cooperación de las personas más ricas. Estas a su vez recibían los servicios de vasallos más modestos, de modo tal que desde la cima hasta la base de la sociedad todas las personas estaban vinculadas con otros, ¿sí? La sociedad feudal era una sociedad jerarquizada, ¿sí? Entonces los nobles gozaban de amplio poder en sus feudos, armaban sus propios ejércitos, cobraban impuestos, administraban justicia, acuñaban su moneda, ¿sí? Como era el rey, alto clero, alta nobleza, bajo clero y pequeña nobleza. Como por último eran los siervos campesinos, ¿sí? La mayoría de población campesina, siervos o villanos, no gozaban de ningún privilegio, sino que estaban generalmente sometidos a múltiples obligaciones, ¿sí? Entonces, recordemos que aquí la jerarquía, ¿sí? Era basada en lo que es al rey, ¿sí? Era una monarquía llevada a cabo por el rey. Todo lo que decía el rey se debía, sí, hacer. Sí, entonces les voy a poner un pequeño videíto, sí, para que ustedes puedan observar. Sí, me avisan si se ve ya, un momentito. Me avisa si se ve Alexis, ¿ya? Me avisa si se ve Alexis. ¿Se ve Alexis? Sí se está viendo Alexis. Julián. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber de la Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico muy largo, nada más y nada menos que 10 siglos. Comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con el descubrimiento de América en 1492. El fin de la Edad Media también se asocia con la caída del Imperio Bizantino y a la invención de la imprenta. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se dividió en muchos territorios.
La mayoría estaban dominados por la monarquía, una forma de gobierno en la que los reyes tenían el poder, es decir, los reyes eran los que mandaban. En la Edad Media, la sociedad se regía por el feudalismo. ¿No sabes qué es el feudalismo? Imagina una pirámide. Arriba tendríamos a los reyes, que como hemos dicho antes, eran los que mandaban, con permiso del clero, por encima de todos. Por debajo de ellos estaba la nobleza, quien controlaba los territorios cedidos por los reyes a cambio de jurar lealtad y defensa en caso de guerra. Los nobles tenían poder sobre los vasallos y campesinos, que vivían y trabajaban en sus tierras, y estos recibían la protección de los nobles. A cambio de todos estos beneficios, los vasallos pagaban con creces a sus señores. Como hemos comentado, la Edad Media duró más de 1000 años. Por eso diferenciamos dos etapas, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. ¿Y en qué se diferencian? En la Alta Edad Media, los nobles y el clero tenían mucho poder. En cambio, en la Baja Edad Media la monarquía se fortalece. En la Alta Edad Media, la agricultura y la ganadería eran un sistema de subsistencia, es decir, solo pretendía cubrir la alimentación. En cambio, en la Baja Edad Media se aumenta la producción y con ella se reactiva el comercio. Mientras que en la Alta Edad Media se vivía principalmente en los feudos, en la Baja Edad Media resurgen las ciudades, que se convierten en nuevos centros económicos. En la Edad Media las guerras estaban a la orden del día, de ahí la importancia de los caballeros, una figura clave para defender a los reyes y nobles. Estos estaban entrenados y aprendían a manejar con destreza todo tipo de armas. Llevaban una fuerte armadura y un yelmo que les servía como protección. Muchos de ellos formaban parte de la nobleza. Además de en las guerras, los caballeros también participaban en torneos y justas donde se jugaba su prestigio. ¿Visto alguna vez un castillo? Los castillos son un tipo de construcción característica de la Edad Media. Solían estar construidos en lugares elevados y fáciles de defender, ya que tenían una gran visibilidad sobre el territorio. Normalmente estaban protegidos por las murallas y en ocasiones tenían un foso alrededor. En ellos vivían reyes y nobles. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas. Los campesinos vendían productos del campo y animales, y los artesanos vendían objetos hechos a mano. En la Edad Media, los artesanos que trabajaban en el mismo oficio se juntaban formando gremios. Algunos ejemplos son los herreros, los panaderos, los canteros. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la Edad Media. ¿Te ha ¿Ya? gustado? Entonces, eso ha sido en cuanto a todo lo que es la Edad Media. ¿Sí? Vamos, les voy a seguir compartiendo lo que es el material de trabajo. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. El ejemplo de feudo, su organización, tierras de bosque y pasto para el ganado pertenecientes a todo el feudo, ¿sí? Como viviendas de los campesinos, tierras caídas por por el cultivo, ¿sí? O por la economía de aquel entonces, o también se decía que era por el clima que había en aquel entonces, ¿sí? También se podía ver que el castillo era la vivienda del señor o del rey que estaba a cargo, sí, de aquella época. También en este lado, sí, del cursor es la reserva señorial, que son tierras del señor cultivadas por los campesinos, ¿sí? También se puede ver aquí la gran organización de las tierras, ¿sí? Que tenía, ¿sí? En aquel entonces la Edad Media, ¿sí? Sigamos. La sociedad feudal.
¿sí? Estaba como los reyes, nobles, clero y por último los campesinos. Entonces, recordemos que aquí hubo unos cambios en los siglos, se podría decir en el siglo XII y siglo XIII, en los siglos diferentes, en el siglo XII y XIII se produjeron grandes transformaciones en el mundo feudal que afectaron la vida de Occidente europeo. Hubo una pacificación relativa debido al cese de las invasiones y la disminución de las guerras, ¿sí? La población creció, se produjo la revolución agrícola, aumentó el comercio y el desarrollo de la vida urbana, ¿sí? Aquí era la pacificación, mayor productividad en el campo, avances técnicos como el arado, la rueda, molinos, etcétera, ¿sí? Mejora en las condiciones de vida, mayor desarrollo comercial, se formaron ferias, renacerán las ciudades, mayor desarrollo urbano que hubo en aquel entonces, ¿sí? Entonces, esto era la ciudad medieval, ¿sí? La crisis del siglo XIV, ¿sí? Aquí hubo lo que es la peste negra, ¿sí? La peste negra tenía efectos demográficos como la mortalidad catastrófica, reducción de la población hasta un tercio en ciertos lugares despoblados, efectos sociopolíticos, ¿sí? Reclamación nobiliaria de concesiones territoriales y jurisdiccionales, exigencias por partes de la nobleza de subir las rentas a los campesinos, levantamientos campesinos ante el endurecimiento de la situación, irmandiños, remesas, ¿sí? Los efectos económicos, abandono de las explotaciones agrarias, retroceso del espacio cultivado, reducción de la producción agrícola, subida de precios, la caída de las rentas feudales. Entonces recordemos que la peste negra fue parte, ¿sí? de una crisis, ¿sí? tanto demográfica como para la sociedad de aquel entonces, ¿sí? Entonces hubo también la guerra de los 100 años. Sí, vamos a ver. Sí, entonces hubo enfrentamientos profundos como el triunfo de la muerte de Peter Bowe, ¿sí? Entonces se pudo ver o se pudo plasmar, ¿sí? Que estos enfrentamientos provocaron cambios, ¿sí? Demográficos, sociales, políticos. Ustedes como pueden ver, devastados en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban conquistando los diferentes territorios y ya que había diferencias tanto sociales como políticas, dentro de aquella expedición también había afectaciones de las tierras, ¿sí? Entonces ya no era lo mismo. Entonces venían a quitar, a hurtar lo que ellos tenían en aquel entonces. Entonces es así como hubo las diferentes muertes, enfrentamientos de los diferentes pueblos, sí, que estaban integrando o que estaban ahí dentro de lo que es la Edad Media, ¿sí? Entonces, hasta aquí está entendido, mis chicos, está claro. Sí, Julián, Alexis, sí está claro. ¿Sí está claro, Sí, chicos? licenciado. Ya, Julián. Ya. Entonces podemos ver, ¿no es cierto? Que nuestras consecuencias de la peste negra fueron también eh, algo.
debilitante para aquella persona, ¿sí? O para aquella parte de la población donde ahí estuvieron siendo esto un debilitamiento que iban muriendo la gente, muchos guerreros entre ellos, ¿sí? Entonces hubo esas masacres internas, esas masacres, ¿sí? Que provocaron que se siga debilitando lo que es que se iba debilitando lo que eran las de entreguerras, ¿sí? Entonces ya no podían enfrentar las diferentes cuestiones, ¿sí? De su defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta peste estaba matándoles sin enfrentamientos de eso ya, iba agobiándoles, iba ya eliminándoles por sí solo, ¿sí? Porque en ese entonces no había lo que era la cura. Sí, más o menos como el COVID. Y peor si hubiéramos estado en guerra, ¿no? Hubiera sido mejor, no mejor, si no hubiera sido peor el debilitamiento tanto económico como social. Sí, hasta aquí está entendido, mis chicos, sí está todo para proceder a explicarles lo que es la tareita. Ya, la tareita ustedes van a hacer en una hoja de trabajo que es la edad media, ¿sí? Entonces nosotros podemos describir en nuestra hoja de cuaderno. Si ustedes desean, van a mi material de trabajo y lo copian. Si no, lo pueden investigar, ¿sí? En Google, en otra fuente, como ustedes lo deseen y lo plasman y lo suben a la tareita, ¿sí? En cuanto a la tarea, está todo claro, mis chicos. Sí, está todo claro. Ya, en cuanto Sí, Lisa. a la tareita. Ya. Entonces, nada más que decirles, mis chicos, y no se vayan.